comparto mi escritorio para tener tanto las diapositivas como el desarrollo en la otra cámara. Permítanme. Listo, me indican por favor si ya pueden ver en la pantalla el desarrollo de lo que estábamos haciendo. Sí, profe, ya se ve. Muy bien, gracias. Entonces, lo que hicimos la vez pasada fue que estábamos con el ejercicio del pulso triangular. Habíamos hecho pues la parte de separar ya y realizar todas las integrales. Habíamos hecho la sustitución de la evaluación, bueno, más bien, sustituyendo los valores del límite superior e inferior con la evaluación de las integrales. Hicimos lo que fue la reducción, aunque todavía dejamos los coeficientes de cada término de manera externa. Y lo último que hicimos fue precisamente eso, hacer la compactación y reducción de los términos que se pudieron, pero todavía quedaba pendiente aplicar el coeficiente o ese factor de multiplicación a pues cada uno de los términos, ¿verdad? Yo me adelanté ya para no tardarnos tanto en estar haciendo el desarrollo. Lo único que hice fue hacer ya la multiplicación término a término. Por ejemplo, 1/2 por menos 2 sobre s e a la 2s, pues 2 entre 2 me va a dar 1, más por menos me da menos, entonces me queda menos 1 sobre s de e a la menos 2s. Y lo mismo acá. Entonces me quedaría menos 1 sobre 2s cuadrada por e a la menos 2s, más 1 sobre 2s cuadrada. Y aquí terminaría la multiplicación de 1/2 por lo demás. Luego 2 sobre s por menos, entonces menos 2 sobre s e a la menos 4s. Menos por menos da más, entonces me quedaría 2 sobre s de e a la menos 2s. Y así lo mismo con el de abajo, ¿no? Entonces, una vez que hago la multiplicación de cada uno de esos factores con su respectivo término, pues me quedan estos 5, me quedan este desarrollo, ¿verdad? Que les mostraba. Una vez que tenemos esto, la multiplicación de esta parte, por ejemplo, menos por menos da más, 4 entre 2 da 2, entonces es 2 sobre s a la menos 4s y así sucesivamente. Ya que los tenemos todos, pues lo siguiente es observar que puedo reducir. Y entonces, así con una línea continua negra, tengo 2 sobre s e a la menos 4s. Y lo mismo encuentro acá, miren, también los puse ahí con línea negra, 2 sobre s por e a la menos 4s, es decir, es el mismo término, pero con signo contrario, lo que significa que al sumarlos me va a dar 0, lo que coloquialmente decimos que se va o se elimina, ¿no? Entonces se hace 0 y pues ya no lo tomo en cuenta como parte de la función. Luego tengo estos 3 que están abajo así como con redondeadito, visto ahí, tengo menos 1 sobre s, menos 1 sobre s y más 2 sobre s, todos por e a la menos 2s. Entonces, si yo sumo menos con menos, menos 1 sobre s más menos 1 sobre s me va a dar menos 2 sobre s. Y acá tengo 2 sobre s. Entonces, esos 3 términos, si yo los sumo, también dan como resultado un 0. Y los términos que tengo aquí punteados, que son el menos 1 sobre 2s cuadrada por e a la menos 2s, es igualito al que está acá. Entonces, un término igual con otro término igual me va a dar dos términos iguales. Entonces, me quedaría 2 sobre 2s cuadrada. O sea, nada más me va a quedar un menos 1, ¿verdad? Entonces, eso ya lo pongo hasta que lo tenga. Entonces, esos que ya están en color rojo tachado son los que yo encontré que se hacen, que al sumarlos se hacen 0 y por lo tanto me va a quedar lo que sigue, nada más 1 sobre 2s cuadrada, porque ya no hay manera de reducirlo. Luego con como es menos un medio de lo mismo, entonces me da menos 1. Entonces menos 1 sobre s cuadrada e a la menos 2s, más este término que ya no hubo manera de reducirlo, 1 sobre 2s cuadrada por e a la menos 4s. Si lo dejan así, no hay ningún problema, ya estaría bien. Solamente yo ahí vi que todos tenían el factor común la s cuadrada, entonces le puse 1 sobre s cuadrada que multiplica a 1/2 menos e a la menos 2s y más 1/2 de e a la menos 4s. Pero insisto, si lo dejan desde acá, no va a haber ningún problema.
con este es más que suficiente. Ya si lo quieren reducir un poco más, pues se puede hacer esto, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces nada más me indican si ya lo anotaron, por favor, para continuar. Sí, profe, ya está. De mi parte ya. Ok, alguien que le haga falta para seguirle, sino ya para esperarlo, sino ya para seguirle. Creo que no, profe. ¿Verdad? Bueno, entonces con estos 5 ejercicios, pues vamos a concluir esa parte de cómo aplicar el operador de Laplace por medio de por medio de la integral de Laplace y cómo pasar una función en el tiempo a una expresión ya con la variable S, que es nuestra variable compleja que representa el operador de Laplace, que es la transformada de Laplace unilateral, no se les olvide. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Vuelvo a poner las diapositivas. Entonces, en las diapositivas vamos a ver lo que sigue. El tema que sigue es ver algunas propiedades. Nos vamos a ir con la transformada, que ya la vimos, luego propiedades, luego transformada de Laplace inversa, y ya después nos vamos a ver las aplicaciones, ¿sí? Entonces, en las propiedades vamos a empezar con algunas que ya, por al menos esta ya la hemos visto, porque prácticamente cualquier operador lineal lo cumple. Más bien, todos los operadores que sean lineales lo cumplen. Laplace, al ser una transformación lineal, pues también lo va a cumplir, ¿verdad? Que es el principio de la linealidad, perdón, la propiedad de la linealidad, que cumple con el principio de superposición. Recordando que para que cumpla con el principio de superposición, nosotros le debemos aplicar operadores tanto aditivos y homogéneos, lo cual significa que si es aditivo, cuando yo tenga que aplicarle el operador de Laplace, ya no tengo una O, se fijan, antes lo veíamos como una O, pues cualquier operador, ahorita no, ya es un específico, ¿cuál? El operador de Laplace. Cuando yo necesito aplicarle el operador de Laplace a una función que en el tiempo que está compuesta por 2, 3 o más, entonces lo que podemos hacer es aplicarle por separado a cada una de esas funciones el operador. Además, que si ese operador o esa función estuviera multiplicada por una constante que fuera elemento de los números reales, pues ya saben que puedo sacar la constante, primero aplicarle en la transformada a mi señal o a mi función, y una vez que le aplique la transformada de Laplace, ahora sí lo multiplico por mi constante. Entonces, lo que siempre hemos hecho es expresarlo de una sola vez todo. Entonces, si yo tengo la transformada de Laplace de una función multiplicada por una constante más una función 2 que también está multiplicada por su respectiva constante, entonces lo que puedo hacer es aplicarle el operador de Laplace a mi primera función, multiplicarlo por su constante, sacar la transformada de Laplace de la segunda función, multiplicarlo por su propia constante, y por lo tanto tendría ya mi x1 de s por su constante más mi función 2 ya en s por su propia constante, y pues ya haría la suma. Ya si en la suma se puede reducir o no, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Dependiendo de cuánto valgan mis funciones. Pero así lo podemos expresar, es decir, no, imagínense que no pudiera hacer esto, entonces, ¿qué tendría que hacer? Forzosamente aplicarle la integral a la sumatoria de las señales. Y si son expresiones complejas, pues más complejo se va a hacer aplicarle la integral, ¿verdad? La integral del operador de Laplace. Entonces, por eso es que es importante saber que pues, lo puedo separar o dividir en pequeños, digamos, pequeños problemas que al final de cuentas me ayuden a resolver todo el problema en total, ¿sale? Entonces, es lo que ya hemos visto desde las señales en tiempo continuo, en tiempo discreto, solamente que aquí pues ya no es una O como un operador general, sino ya algo específico como lo es Laplace, ¿sale? Y lo mismo vamos a aplicar en Z y lo mismo vamos a aplicar en Fourier, entonces esa propiedad siempre la vamos a estar viendo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No, profe. Bien, me dicen cuando, si están anotando, si ya terminaron para continuar. Un momento, por favor. Sí, nada más me indican cuando ya. Por mi parte ya, profe. Bien, ¿alguien que requiera más tiempo, sino ya para continuar? Bien, entonces ya lo que seguiría sería ver ejemplos de cómo aplicarla ya de manera práctica esa propiedad, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos ejemplos, igual los anotan, me dicen cuando ya los anoten para cambiarme a la vista de la cámara para hacer el desarrollo y que vean pues la parte de cómo aplicarlo. Mientras lo anotan y mientras cambio la cámara, también les comento que necesitan tener a la mano las tablas de propiedades que ya les había encargado previamente. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Listo, profe. Bien, ¿todos o hay alguien que necesite más tiempo para anotarlo? Bien, entonces déjenme cambio la vista a la cámara. Aquí está. Entonces, linealidad, ejemplos, el ejemplo 1, 11 más 5 a la 4t, menos 6 veces el seno de 2t. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues en un principio, pues indicar qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Nosotros queremos obtener una f de s, lo cual se logra aplicándole el operador de Laplace a la función en el tiempo. ¿Sí? Y esa función en el tiempo, pues implica todos estos tres términos. ¿Sí? Por lo tanto, pues esto sería el equivalente a quererle aplicar el operador de Laplace a 11 más 5e a la 4t menos 6 seno de 2t. ¿Sí? Entonces, esto significaría que tendría que aplicarle la integral a la suma de todo esto
Es decir, todo integrarlo desde 0 hasta infinito de esto multiplicado por e a la menos st. ¿Sale? Entonces, eso es lo que haríamos si no conociéramos la propiedad de la linealidad. Con la propiedad de la linealidad, ¿esto cómo quedaría? Bueno, yo tengo que separarlo, ya eso es lo que me dice la propiedad. Yo puedo decir que el operador de Laplace se lo voy a aplicar a cada uno de los términos de esa función, 11, más la transformada de Laplace al otro término que es 5 por e a la 4t, que de hecho hasta ahorita estoy viendo que quedó muy político ese exponente, menos la transformada de Laplace de 6 veces el seno de 2t. Entonces ya estoy separándolo. Aquí le estoy aplicando el operador aditivo. Estoy diciendo que la suma de las transformadas de cada término me va a dar como resultado mi transformada de toda mi función. Ahora, homogéneo. Esto quiere decir que puedo sacar los coeficientes de cada uno de los términos del operador y al final multiplicarlo. Entonces me quedaría 11 por la transformada de Laplace ¿de qué? Pues de 1. 11 por 1, pues me da 11, ¿verdad? Más 5 veces la transformada de Laplace de e a la 4t. Ahorita estoy haciendo mucho desarrollo para que vean pues de dónde va saliendo el paso a paso, ¿verdad? Pero pues, directamente de acá nos podríamos saltar aquí, ¿sí? Sin ningún problema, pero mejor lo hacemos paso a paso para que se entienda de dónde sale. Menos 6 veces la transformada de Laplace del seno de 2t. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, ninguna. Bien, entonces, en este caso, como lo que queremos o lo que pretendemos es ver cómo se aplica la propiedad de la linealidad, que ya estamos viendo que es la separación, ahorita lo que vamos a hacer es ir a buscar a las tablas la transformada de Laplace de cada uno de los términos que nos quedaron aquí. En este caso, porque, insisto, lo que quiero ver es cómo se aplica la propiedad de la linealidad. Si el problema nos dijera, aplica la propiedad de la linealidad y aplica la integral de Laplace, entonces tendría que resolver para cada término la integral de Laplace, así como lo hicimos en los 5 ejercicios pasados, ¿vale? Entonces, siempre hay que estar atentos a lo que se nos pida o se nos indique en los ejercicios. En este caso, vamos a dar por hecho de que ya sabemos cómo aplicarlo, porque ya vimos los ejercicios, ya vimos los ejemplos, y ahorita lo que quiero es ver cómo ponemos o cómo aplicamos ese principio o esa propiedad de la linealidad. Entonces, van a ir a las tablas y van a obtener la transformada de cada uno de esos términos. Y yo los vamos a ir anotando aquí aparte. No es necesario, pero igual lo voy a poner para que se entienda de dónde sale cada cosa. Es decir, pues yo tengo que saber cuál es la transformada de Laplace de ese 1. Recuerden que ese 1 pues, es básicamente el escalón. Lo pueden encontrar como 1 de t, lo pueden encontrar como u de t, o incluso algunos, no me recuerdo en cuál grupo, me dijeron que sí venían algunas tablas que encontraron como directamente escalón unitario. Entonces hay diferentes maneras de encontrarlo. 1 de t, u de t, que es lo que normalmente se ocupa, o escalón unitario directamente, ¿sale? Entonces, pues son varias las maneras en que se puede expresar el escalón, pero al final de cuentas la transformada pues debe ser la misma, ¿sale? Chéquenlo y me dicen cuánto da, por favor. 1 sobre S. Así es 1 sobre S, ¿sale? Entonces ahora vamos a buscar la que sigue, que es la transformada de Laplace de e a la 4t. Normalmente lo van a encontrar con exponente negativo, entonces aquí pues tendrían que hacer el cambio de signo y aplicarlo a lo que sea la transformada de Laplace. ¿Me dicen cuánto es, por favor?
Permítanme un instante, por favor, mientras lo resuelven. Listo. ¿Me dicen cuánto les dio, por favor? Sería 1 sobre S menos 4. Así es, ya tomando en cuenta el signo, sería 1 sobre S menos 4. Y nos faltaría pues la parte del último término, que sería la transformada de Laplace del seno de 2t. ¿Cuánto da? Sería 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, sí, exactamente. Nada más ahí ya las recomendaciones sería ya poner todo, ¿verdad? Para que no tener que estar escribiendo demasiado. Sería 2 sobre S cuadrada más 2 al cuadrado, que pues ya sería el 4, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues ya simplemente sustituirlo para poder obtener la señal. Entonces, pues básicamente mi f de s, ¿a qué va a ser igual? A 11 veces lo que vale la transformada de Laplace de 1. Entonces sería por 1 sobre s más 5 veces lo que vale la transformada de Laplace de e a la 4t. 5. Ahí está, porque luego mis 5 parecen s. De 1 sobre s menos 4, perdón, y menos 6 veces lo que vale la transformada del seno de 2t, que sería 2 sobre s cuadrada más 4. Aquí, pues digamos que no hay mucho por hacer, simplemente voy a introducir los factores y lo voy a expresar, que sería 11 sobre s más 5 sobre s menos 4 menos 12 entre s cuadrada más 4. Y ese sería el resultado. Difícil, o sea, aquí muy pocas veces nos da como para hacer una factorización o aplicar algo para reducirlo. Entonces, si no se puede, no hay problema, así se queda. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no, profe. Bien, entonces nada más me indican si necesitan tiempo para anotar, si no para pasar al segundo ejemplo, por favor. No, profe, ya podemos seguir. Bien, entonces voy a cambiar la hojita.
Entonces estamos con la linealidad. Y estamos con el ejemplo número 2. Del ejemplo 2 me dice que f de t es igual a 2 por t a la 1 medio más 3 coseno de t más 1 medio del seno cuadrado de 2t. ¿Sí? Entonces igual, vamos a aplicar la propiedad de la linealidad para separar los términos con sus constantes, si es que sí los tienen, y con cada uno de los elementos de la función en el tiempo, para poder aplicar por separado o buscar por separado, en este caso en las tablas, cuál es el valor de la transformada de cada uno de los términos. Es decir, vamos a aplicar la parte del operador aditivo y homogéneo en un solo paso. Entonces mi f de s, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces aplicar la transformada de Laplace a t a la 1 medio más 3 veces la transformada de Laplace del coseno de t más 1 medio de la transformada de Laplace del seno cuadrado de 2t. ¿Sí? Y entonces, pues ya nos quedaría ir haciendo o encontrando por separado cada una de las transformadas. Igual, ahorita lo voy a indicar para que se vea aquí o hacerlo con calma, pero si alguien dice, pues esto va a ser igual a 2 veces y ya empieza a hacer la multiplicación de todo lo que tenga, no hay ningún problema. Y ahorita nada más para que se entienda que estamos encontrando por separado la transformada de cada uno de esos términos. Entonces, la transformada de Laplace de t a la 1 medio, ¿cuánto da? La buscan por favor y me dicen cuánto da. A mí me sale que es, ya la perdí. Raíz de pi sobre 2s a la 3 medios. Así es, si alguien no la encuentra, quiere decir que en las transformadas que buscaron no está, ¿sí? Entonces, por eso es que les pedía, o les pido, más bien les pedí, que buscaran 3 tablas diferentes, precisamente por lo mismo que a veces no vienen en una, a veces vienen en la otra. No hay realmente una que sea totalmente completa o que traiga todo, por lo tanto ese es el objetivo también, que buscaran 3 diferentes y que si en una no está, pues tengan otras 2 opciones de buscarlo. Si en las 3 que encontraron, perdón, en las 3 tablas que encontraron no está esta, pues busquen otra que sí lo traiga, ¿sale? Entonces, aquí sería raíz de pi sobre 2 por s a la 3 medios. Aquí no soy partidario de poner como machete ahí de carnicería las fracciones, pero si no se hace muy pequeñito y luego no se nota, si de por sí luego así no se nota, ¿verdad? Entonces 2s a la 3 medios, recuerden, 3 medios, ¿sí? Luego tenemos que obtener la transformada de Laplace del siguiente término, que es el coseno de t. ¿Me dicen cuánto da, por favor? Sería s sobre s cuadrado más 1. Así es. Normalmente en las tablas lo que viene aquí en el argumento lo pueden nombrar como alfa o como omega. Normalmente en las que son ya de control o procesamiento de señales, la traen como omega, haciendo referencia a todo lo que habíamos visto previamente, ¿verdad? Que es básicamente la multiplicación de la frecuencia angular
por el espacio del tiempo. Entonces, para nosotros es omega vale 1 y entonces me quedaría pues S entre S cuadrada más omega al cuadrado. Como omega vale 1, pues sería 1 al cuadrado, 1. Y es lo que precisamente nos decía su compañera. Entonces es S entre S cuadrada más 1. ¿Sale? Entonces, perdón, nos pasaríamos a la que sigue, que será la transformada de Laplace del seno cuadrado de 2t. Me dicen, por favor, ¿cuánto da? Yo la tengo como, bueno, las variables que dice 8 sobre S por S cuadrado más 16. Así es, así quedaría. Y esta es otra de las que muchas veces no están en las tablas. Por ejemplo, en las que les dije yo que a mí me gustaban esas tablas, esas no vienen así en esas, ¿verdad? En otras obviamente sí. Por eso la importancia de tener varias. Por ejemplo, en mi caso, acá en esta primera hoja no trae ninguna del seno. Y en este caso solamente trae la del seno, no trae la del seno cuadrado, por ejemplo, la que tienen ahorita. Entonces, espero que con esto quede pues entendido claro la importancia de buscar varias, ¿verdad? Para tener el complemento o tener el total de todas las que vayamos a necesitar, ¿sale? Entonces, efectivamente, sería como 2 por omega al cuadrado entre S sobre S cuadrada más 2 veces omega al cuadrado. Por eso da lo de 8 entre S por S cuadrada más 16 con el parámetro que tenemos aquí, ¿verdad? Del 2, el parámetro del argumento de la señal. Entonces, en resumen, pues esto sería 8 sobre S por S cuadrada más 16. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No. Bien, entonces pues ya lo que resta es hacer la sustitución. Entonces voy a indicar que mi f de s es igual a 2 veces lo que vale la transformada de Laplace de t al 1/2, que es raíz de pi sobre 2s a la 3/2 más 3 veces lo que vale la transformada de Laplace del coseno de t, que sería s sobre s cuadrada más 1 y más 1/2 de lo que vale la del seno cuadrado de 2t, que sería 8 sobre s por s cuadrada más 16. Aquí igual no hay mucho por hacer, simplemente voy a hacer las multiplicaciones. Si se puede reducir algo lo hacemos, si no pues así lo dejamos. En este caso sería 2 entre 2, pues me va a dar 1. Entonces únicamente me quedaría raíz de pi sobre s a la 3/2 más 3s entre s cuadrada más 1 más 8 entre 2 a 4. Entonces sería 4 sobre s por s cuadrada más 16. Y pues ya, no habrá mucho por hacer más allá de lo que hicimos para tratar de reducir la expresión. Entonces lo que quiero que vean es que imagínense estar haciendo esto por e a la menos st para encontrarla y hacer la integral, luego coseno de t por e a la menos st para encontrar este pedacito, y luego seno cuadrado de 2t por e a la menos st integrándola desde 0 hasta infinito. Se va, o sea, si con las otras que hicimos se hizo un desbarajuste, o sea, mucho procedimiento algebraico, pues imagínense con esas, ¿verdad? Se va a hacer demasiado.
y entonces esto nos ayuda a que si lo separo, probablemente esa separación me queden señales conocidas que puedan aparecer en la tabla y simplemente pues aplicar la propiedad para hacerlo, ¿sí? Insisto, si el objetivo o lo que nos piden es aplicar la integral de Laplace para conocer la transformada de alguna señal, pues hay que hacerlo como lo hicimos en los 5 ejercicios pasados, ¿verdad? De lo que es la transformada de Laplace. Si en este caso lo que nos piden es aplicar las propiedades, pues nos vamos a las tablas porque el objetivo es aplicar la propiedad, no hacer la integral para después aplicar la propiedad. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, Bien, profe. si no hay dudas, me dicen si ya terminaron de anotar para continuar, por favor. Ya, profe. Bien, si nadie dice lo contrario, entonces sí, continuamos. Voy a poner las diapositivas. Entonces, estábamos aquí en los ejemplos de las propiedades de en este caso, la linealidad. Otra propiedad es cuando tenemos una función multiplicada por un exponencial, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo mi función f de t es igual a e a la menos alfa t, o a la menos a, o a la menos b, o a la variable que le pongan, recordando solamente que esa constante, más bien ese coeficiente de la t debe ser una constante elemento de los números reales. Entonces, cuando eso ocurre y además tengo multiplicado a algo más que dependa del tiempo, llamado x de t, es decir, esa x de t pues puede ser el propio t, o puede ser el seno, el coseno, la t cuadrada, t cúbica, o cualquier función que se me ocurra puede estar aquí. Incluso puede ser de varios términos, de tal manera que yo pueda aplicar la propiedad de la linealidad y después la del exponencial a cada término. Es decir, todas estas propiedades pues son acumulativas. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando tengo una expresión de este tipo, donde tengo una función en el tiempo multiplicado por una exponencial? Bueno, debo de identificar cuál es esa función que está multiplicando la exponencial. Aquí. A esa función aplicarle la transformada de Laplace, lo que va a hacer es que voy a obtener una función x de s, o sea, el equivalente a la transformada de Laplace del x de t, y me quedaría de la siguiente manera. F de s es igual a e a la menos alfa t por x de s. ¿Qué puedo hacer? O sea, aquí se ve medio raro porque pues tengo una expresión de s, pero que toda depende del tiempo. Bueno, eso nomás lo hice para que vean qué sucede, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar mi x de s y la voy a evaluar en s más alfa, es decir, lo que provoca la multiplicación de una exponencial por una función en Laplace es un desplazamiento de mi variable compleja. Puede ser positivo o negativo, ¿sale? Dependiendo de cuánto valga el alfa. Entonces, eso quiere decir que a lo que yo encuentre de x de s, la voy a evaluar en s más alfa. Es decir, todos los lugares donde aparezca la s, yo le voy a sustituir por s más alfa. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, voy a cambiar a la cámara. Ahorita, si necesitan anotar, me regreso. Esto, para que se entienda un poquito mejor de qué es lo que estamos haciendo, yo les pongo siempre un ejemplo, pues no es igual, pero es similar a lo que estamos haciendo. Entonces, imagínense que nos dicen que f de t igual a 2t, por ejemplo, y nos dicen, a ver, saquen la gráfica de f de t. ¿Qué hacen para poder hacer esa gráfica? Así de la parte más sencilla, de lo que nos dicen desde prepa, yo creo. Sustituir unos valores de t.
pues escoger algunos valores de t, los sustituimos para saber cuánto vale y después los graficamos, ¿no? Es decir, es como si con esto nosotros hiciéramos lo que sigue. Por ejemplo, ¿cuánto vale en 0? Ah, pues lo indico como que voy a tener f de 0. Entonces, con esto indico que el tiempo vale ahora ¿cuánto? 0. Ah, pues todos los lugares donde aparezca el tiempo le voy a poner un 0. 2 por 0 igual a 0. Si yo quiero ver cuánto vale en 1, entonces le pongo f de 1, ¿a qué es igual? A 2 veces el tiempo. Ah, pero el tiempo ahora vale 1, entonces donde aparezca el tiempo le pongo un 1. Y esto sería 2. Y así, ¿verdad? Lo puedo ir sustituyendo. Al final de cuentas ya puedo obtener una gráfica. En este caso, pues no, el chiste no es obtener la gráfica, sino ver que estamos sustituyendo lo que vale mi variable por algún dato. Si ese dato es una constante, pues la anoto. Pero si ese dato es una constante que puede variar o que la acomodo a mi disposición, pudiera ser que yo diga, pues ¿sabes qué? Ahora obtén f de alfa. ¿Qué debo de hacer? Ah, pues en todos los lugares donde estaba t, pues pongo alfa, entonces me quedaría 2 alfa. ¿Qué pasa si yo pongo f de alfa más beta? ¿Qué debo de hacer? Pues en todos los lugares donde esté el tiempo, debo de sustituirlo por alfa más beta, entonces me quedaría 2 veces alfa más beta, ¿sí? Entonces, estoy evaluando la función y de acuerdo con lo que lo evalúe, lo sustituyo. Ese es el mismo, esto no es necesario que lo anoten, este es el mismo principio que tenemos que aplicar acá, donde al obtener yo mi función en S, pues lo único que voy a hacer es agarro esa función y la voy a evaluar en S más alfa. Es decir, todos los lugares donde exista la S, lo sustituyo por S más alfa, ¿sale? Ahora sí, pregunto si ya notaron esto, si no para avanzar a los ejemplos, por favor. Sí, profe, ya está. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, entonces pasamos a los ejemplos, que serían estos. Los anotan, por favor, para poderlo resolver y ahorita cambio la vista de la cámara para hacer el procedimiento. Me dicen cuando ya los tengan. Listo, profe. ¿Alguien más que requiera más tiempo? No, profe. Bien, entonces déjeme cambio la vista de la cámara. Entonces tenemos la multiplicación por una exponencial. El ejercicio 1 me dice que f de t es igual a e a la menos 2t por t. ¿Sale? Entonces, lo primero que debo de identificar es la parte de la exponencial y lo demás forma parte de mi x de t, o sea, de la parte que complementa la multiplicación de e a la menos 2t. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería mi x de t? Pues esta parte. ¿Sí? Esa sería mi función x de t, que es parte, obviamente, insisto, del complemento de mi f de t, que es lo que está multiplicando en exponencial. Es decir, lo que debo identificar es mi exponencial y todo lo demás va a ser, o la voy a yo a tomar en cuenta como mi x de t. ¿Sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar la transformada de esa x de t. ¿Sí? Entonces, voy a
indicarlo que mi x de t en este caso es igual a t, ¿sí? Entonces, mi x de s, ¿a qué va a ser igual? Pues a la transformada de Laplace de mi x de t, o sea, la transformada de Laplace de t. ¿Y cuánto vale la transformada de Laplace de t? Chéquenlo por favor en las tablas y me dicen. ¿Cuánto da? Bueno, Uno no sobre cuánto da, S. sino cuánto da. Sí, así es 1 sobre s cuadrada, ¿sale? Entonces sería 1 sobre s cuadrada. Aquí lo que me faltaría también como dato es el alfa. ¿Cuánto vale alfa en este caso? Recuerden que el alfa es el coeficiente que acompaña a la t de forma negativa, ¿sale? Aquí está, de forma negativa. Solamente el alfa, sin signo, ¿verdad? ¿Cuánto vale alfa? ¿2? Así es, vale 2, ¿verdad? Porque la forma en que lo expresan es menos alfa t. Como yo ya tengo el menos, pues ya el 2 sería mi alfa. Entonces, alfa igual a 2. ¿Sí? No vayan a... Más bien, hay que ir con cuidado en esa parte de los signos para no equivocarnos. Entonces, alfa igual a 2. Entonces, para determinar mi f de s, pues lo que implica es que le debo de aplicar el operador de Laplace, pues a mi función en el tiempo. Pero ya vimos que esa función en el tiempo yo la puedo utilizar con la propiedad de la multiplicación por el exponencial. Entonces, esto sería que esa f de t es igual a e a la menos 2t por t, y lo que implica es que yo deba de evaluar mi función x en s más alfa. ¿Vale? Así se resuelve. Ahora bien, ¿cuánto vale esa x más alfa? Bueno, entonces mi f de s va a ser igual a x de s más 2, lo que equivale a sustituir en mi señal x de s cualquier valor de s por s más 2. Entonces aquí también nada más hay que tener cuidado en la forma de sustituirlo. O sea, no se vale que diga, pues nada más le pongo s cuadrada más 2. No, toda la s va a valer s más 2. Entonces, esto será igual a 1 entre lo que vale s. Ahora va a valer s más 2. Y la s en mi señal x de s está elevada al cuadrado y ahí quedaría. ¿Se puede aplicar o expandir el binomio al cuadrado? Sí, pero recuerden que normalmente lo que pretendemos es que quede todo lo más compacto que se puede. Entonces, pues en este caso así lo dejamos, ¿no? Sería la transformada de Laplace de e a la menos 2t por t, sería 1 entre s más 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Creo que no. Entonces, imagínense el tiempo y el trabajo que nos ahorramos conociendo las propiedades, porque esto ¿cómo me quedaría? Yo tendría que hacer la integral de 0 a infinito de e a la menos 2t por t por e a la menos st diferencial del tiempo, ¿verdad? Entonces, imagínense, ya se empieza a complicar ahí el hacer la integral. Yo creo que tendríamos que aplicar 2 veces no, con una vez, pero todos ya se empieza a hacer pues más talachudo el hecho de tener que aplicar la integral a esto, multiplicarlo por e a la menos st y todavía integrarlo desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer todo eso,
lo separo en una señal que posiblemente la pueda conocer directamente de las tablas y le aplico esta sustitución, que básicamente es un desplazamiento, ¿verdad? En la variable compleja. Bien, entonces, si no hay dudas, ¿ya lo anotaron para seguir con el ejercicio 2, por favor? Bien, si nadie dice lo contrario, supongo que ya lo anotaron, entonces voy a subir un poquito esto. Entonces sería el ejercicio 2, donde mi f de t va a ser igual a e a la 3t por el seno de t. ¿Sale? Entonces, pues ya sabemos que debo de encontrar mi x de t. X de t es todo aquello que está multiplicando el exponencial, que sería en este caso el seno de t. Entonces, mi x de t es igual al seno de t. Y lo que tengo que hacer es encontrar una x de s, que sería, pues, aplicarle la transformada de Laplace a mi x de t. Y eso implica que le tenga que aplicar el operador de Laplace al seno de t. ¿Y esto cuánto da? Búsquenlo, por favor. Sería 1 sobre s cuadrado. Así es, 1 sobre s cuadrada más 1, ¿verdad? Ya que omega, pues, vale 1. Entonces sería 1 sobre s cuadrada más 1, ¿sí? Y en este caso, ¿cuánto valdría alfa? ¿Cuánto vale? Tres. ¿Están de acuerdo? ¿Que vale 3? ¿No sería menos 3? Sería menos 3. Recuerden que la forma general para expresar la propiedad es que el exponente esté a la menos alfa. Si esto está positivo, quiere decir que la alfa está multiplicada por menos. Entonces, yo tendría que poner aquí que alfa vale menos 3 para que tenerlo de la forma. Es decir, bueno, si no queda claro, lo voy a poner ahorita porque lo vamos a tener que estar utilizando en muchas otras propiedades y en muchas otras cosas, ¿sale? Y ya para que quede claro que hay que buscar exactamente cuánto valen los parámetros, porque muchas de las veces desde ahí está o es el error que cometemos, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí como en un recuadro, donde pues yo tengo e a la 3t. Entonces, como mi objetivo es que esté expresado como un exponente negativo, ¿qué debo de hacer? Ah, pues esto es igual a e a la menos 3 por t. Si se fijan, pues no estoy alterando para nada mi expresión. Menos por menos da más. Entonces, sigue siendo e a la 3t. Entonces, la expresión dice que es e a la menos alfa t. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? Pues vale menos 3. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien, si no, entonces pasamos a expresar lo que queremos encontrar, que sería una f de s va a ser igual a la transformada de mi función en el tiempo. Y esto va a ser igual a aplicarle el operador de Laplace a e a la 3t
t por el seno de t. Y esto equivale a evaluar mi función x de s en s más alfa. Y esto equivale a tener mi función x en s más alfa, pero alfa vale menos 3. Perdón, ya no se alcanzaba a ver. Alfa vale menos 3 y como aquí es más por menos da menos. Entonces tengo que evaluarla en s menos 3, ¿de acuerdo? Y esto es igual a voltear a ver o tener en cuenta mi función x de s, que aquí está, x de s, y todos los lugares donde tenga s, sustituirlo por s menos 3. Entonces me quedaría 1 sobre s menos 3 elevado al cuadrado más 1, ¿sale? En este caso así lo dejamos expresado. No vale la pena hacer la expansión y luego únicamente el término independiente sumarle un 1. O sea, me quedaría pues s cuadrada menos 6s más 10 y después que ya no pueda regresarlo o compactarlo. Entonces, con esto es más que suficiente y se puede quedar así. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, me dicen si ya terminaron de anotar, por favor, para continuar. Un momento, por favor. Sí, ustedes me dicen cuando ya. Por mi parte ya. Si nadie requiere más tiempo, continuamos. Entonces me voy a las diapositivas. Y pues esta fuera la parte de la multiplicación por exponencial, los dos ejercicios que hicimos. Vamos a continuar porque hay más propiedades por ver. Entonces, tenemos la parte de la multiplicación por el seno. ¿Sale? Entonces, la multiplicación por seno me indica que si yo quiero sacar la transformada de Laplace de una señal o una función o un sistema, ¿verdad? Esa x de t puede representar todo eso, de x de t, o sea, una función que está multiplicado por el seno de alfa t o omega t, como lo quieran llamar. Recuerden que pues ahí la literal, el nombre que le demos no importa, el significado es lo que importa. Sabemos que ese argumento del tiempo, pues es básicamente mi frecuencia angular, ¿verdad? De la señal senoidal. Entonces, si yo tengo una función multiplicada por el seno y le quiero sacar la transformada de Laplace, entonces la propiedad, para no hacer toda la parte de aplicar la integral de Laplace y que se nos vaya a complicar pues la parte de la integral, pues que sea muy extenso el procedimiento, entonces esta propiedad me dice que lo que tengo que hacer es multiplicar j sobre 2. Recuerden que j pues es la representación de la raíz de menos 1, o sea, la parte imaginaria de de un número complejo, que multiplica a la diferencia de x de s evaluada en s más j alfa y S menos J alfa. Es decir,
estamos evaluando nuestra x de s con el conjugado del número complejo, ¿verdad? O sea, aquí está más j alfa y aquí está menos j alfa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente, pues ya la sustitución no es tan facilita. Bueno, sí es fácil, más bien, ya es más talachuda, más chamba algebraica, pero pues hay que hacerlo solamente con calma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Y tengo aquí el ejemplo. De una vez lo anotan. Me dicen si hay dudas, preguntas, y me espero que me indiquen que ya lo anotaron para proceder a realizarlo. Listo, profe, no hay dudas. Ok, ¿alguien que necesite más tiempo para anotarlo? No. Bien, entonces cambio la cámara. Bueno, no la cambio, cambio la vista del escritorio por la vista de la cámara, perdón, para realizarlo. Déjenme cambio la hojita. Entonces tenemos que nuestra f de t es igual al seno de 2t por t. ¿Sale? Entonces, lo primero que debo identificar es, pues, mi x de t, que es todo aquello que esté multiplicando al seno. Entonces, solamente sería t. Por lo tanto, lo que debo de buscar es que mi x de t es igual a t. Por lo tanto, yo debo de encontrar mi x de s, que es igual a aplicarle la transformada de Laplace a t. ¿Y eso cuánto vale? Ya lo habíamos visto, sería 1 sobre s cuadrada, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, entonces lo que dice la propiedad es que tengo que sustituir en mi x de s, pues todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Y el j sobre 2, pues ese va fijo. Entonces, lo voy a indicar así para que quede completo. Mi f de s va a ser igual a aplicarle la transformada de Laplace al seno de 2t por t. ¿Sale? Y entonces lo que implica es que yo voy a tomar mi x de s y voy a sustituir lo que me dice la propiedad, que tendría que tener j sobre 2 que multiplica ¿a qué? Pues a la x de s sustituyendo s más j alfa. De hecho, aquí me faltó decir cuánto vale alfa. Ahorita bueno, ahorita igual me lo pueden decir. ¿Cuánto vale alfa en este caso? ¿Cuánto vale alfa en este ejemplo? 2. 2. Vale 2, ¿verdad? Ese ahí va positivo, va directo, entonces vale 2. Entonces,
alfa vale 2 y tengo que sustituir por S más J alfa, o sea, S más J2 en 1 sobre S cuadrada. Entonces sería 1 sobre S más J2, todo eso al cuadrado, más 1 sobre, ahora sustituyo la S por el conjugado, S menos J2 y también elevado al cuadrado. Y pues se cierra. En este caso, no, pues no conviene hacer la expansión de los binomios al cuadrado, porque de todos modos al querer sumar los términos, pues tengo que sacar el mínimo común múltiplo, luego hacer un desbarajuste acá arriba, y a lo mejor ni puedo reducir nada. Entonces, normalmente, si no se ve muy claro que pueda hacer una reducción de mi expresión, pues así lo dejo indicado, ¿verdad? Estoy evaluando mi x de s con s más j alfa, y luego del otro lado le hago la sumatoria de, perdón, no es suma, es resta. Ya la andaba regando aquí. Y le hago la resta de la sustitución de mi x de s con el conjugado de s más j alfa, que sería s menos j alfa. Nada más que yo le puse más. Recuerden que aquí es un menos. Así viene expresado en mi o en nuestra propiedad. Menos j. Ahí está. Aquí. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, ahí no tengo anotado otro ejemplo, pero ¿quieren que hagamos otro pues para hacer más práctica de esta multiplicación por seno? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a poner una que no, digamos, no, donde implique tener que sustituir más veces para que se vea que todos los lugares donde aparece la S, pues debo hacer esa sustitución. Déjenme checo aquí en las tablas cuál podría ser. Pues incluso puede ser hasta otro seno o otro coseno. Le voy a hacer una multiplicación por un coseno para ver cómo se hace donde posiblemente pudiera haber confusión, ¿no? Entonces le voy a poner ejercicio o ejemplo 2, f de t igual al seno de 3t por el coseno de t. ¿Sale? Entonces, si estamos con la propiedad de multiplicación por seno, entonces otra vez aplicamos lo mismo. Quiere decir que todo aquello que no sea el seno es mi x de t. En este caso, ¿cuál sería mi x de t? Pues el coseno, ¿verdad? Bueno, me espero a que lo anoten. Me dicen si ya lo anotaron para continuar, si no, para esperarme, por favor, que ya había agarrado vuelo. Profe, ya está. Bien, entonces, al identificar mi x de t, pues, obviamente voy a decirlo o indicarlo que mi x de t es igual al coseno de t. Entonces, mi x de s, ¿a qué va a ser igual? Pues aplicarle la transformada de Laplace al coseno de t. ¿Cuánto vale la transformada de Laplace del coseno de t? Creo que hasta ya lo habíamos hecho, ¿no? Pero igual, si me lo indican, por favor. S entre S cuadrado más 1. Así es, porque tenemos omega vale 1, ¿verdad? Entonces sería s entre s cuadrada más 1, efectivamente. Y también de una vez sacamos alfa. Ahora nuestra alfa va a ser igual a 3. Nuestra alfa, pues es esta parte, ¿verdad? Alfa igual a 3. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No.
Bien, entonces pues ya pasamos a la parte de la sustitución. Bueno, indicarlo. Entonces, lo que quiero encontrar es una f de s, que es el resultado de aplicar el operador de Laplace a mi señal o a mis funciones, que está representado por el seno de 2t, perdón, de 3t, y que esto a su vez multiplica al coseno de t. ¿Sí? Eso es lo que en realidad quiero obtener. ¿Qué implica eso? Que tenga que yo multiplicar j sobre 2 de la sustitución en mi x de t, bueno, x de s, por s más j alfa, que en este caso, aquí está, ¿verdad? Tengo que hacer la sustitución en mi x de s. Todos los lugares donde aparezca s, tengo que poner s más j alfa. En este caso, alfa es 3. Por lo tanto, todos los lugares donde aparezca s en mi x de s, tengo que sustituirlo por s más j alfa. Por lo tanto, me quedaría aquí. Arriba es una s, pues empiezo. S más j3, ¿verdad? Que divide a s cuadrada. Entonces es s más j3 al cuadrado más 1. Menos la evaluación de mi x de s con el conjugado, que es s menos j3. Entonces arriba me quedaría s menos j3 sobre s menos j3 al cuadrado más 1. Entonces siempre con el signo menos, acá lo sustituí por s más j3 y acá por el conjugado s menos j3 y s menos j3. ¿Sale? Y ahí sería todo. ¿Podríamos hacerlo haciendo reducciones? Pues sí se podría, pero la verdad es que muchas veces es mucha talacha y ni lo podemos a veces reducir tanto. En el caso, como les digo, de las propiedades, pues si se ve inminente una reducción lo hacemos, si no, mejor lo dejamos como está, solamente revisando que estemos haciendo una correcta aplicación de la respectiva propiedad. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, ¿y si hubiera un caso donde fueran dos senos multiplicados, cómo sabemos cuál es el que tenemos que elegir como X? Recuerden que siempre les he dicho que es importante conocer los términos matemáticos desde el álgebra, donde veíamos cuál era una variable y cuál era su coeficiente. Entonces, siempre su coeficiente de una señal o de una constante o de una variable, como lo quieran ver, siempre está del lado izquierdo. En este caso, el seno de alfa t. Y del lado derecho, pues está mi variable, en este caso mi función. Entonces, siempre se debe respetar, igual que aquí en el ejemplo. Mi función es t y mi coeficiente, donde estoy buscando esa multiplicación, está a la izquierda. También aquí tenemos seno por coseno. ¿Cuál es el que está a mi derecha? Pues esta es mi función y a la izquierda está quien lo acompaña, que en este caso es el seno de 3t. O sea, no veo cuál sería la confusión. En el aspecto de identificar cuál es cuál, no habría confusión. O sea, no debería de haber confusión. Sí, no sé si esa era la pregunta, si entendí bien la pregunta. Sí, creo que sí, profe. Ok. Ahora bien, si los dos tienen el mismo argumento, pues más bien sería un seno cuadrado y pues no haría falta aplicar la propiedad. Nos iríamos directamente a las tablas para ver cuánto vale la transformada de un seno cuadrado. Por ejemplo, si aquí tuviéramos seno de 3t por seno de 3t, pues ahí es el seno cuadrado de 3t.
Entonces iríamos a las tablas y lo obtenemos. Si tuviéramos seno de 3t por seno de t nada más, pues el seno de t es el que es mi x de t. Y ya tendré que aplicar la propiedad. ¿Sale? Entonces recuerden que también de clases anteriores pues les había pedido que tuvieran bien en claro qué es un término, qué es un coeficiente, qué es variable y todo lo que tenga que ver con el álgebra, porque pues es lo esencial, ¿verdad? Para poder identificar todo lo que vayamos haciendo. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, profe. Bien, entonces nos pasamos acá a las diapositivas. Lo que faltaría pues sería la propiedad de la multiplicación por el seno. Perdón, iríamos aquí en la multiplicación del seno. Faltaría la parte de multiplicación por coseno. Entonces, si quieren, bueno, nomás lo anotamos y ya los ejercicios, si quieren, los hacemos para la siguiente sesión, para el día de mañana, que no nos quede tan, ¿cómo se llama? Tan aquí apresurado. Entonces, incluso ni le alcancé a poner se me olvidó ponerle aquí los ejemplos. Sirve que se los pongo. Entonces, pero van anotando la propiedad, por favor. Entonces, la multiplicación coseno, otra vez, tengo mi función a la derecha y a la izquierda tengo el coseno. Entonces, cuando el coseno está multiplicando cualquier otro término que tenga que ver con el tiempo, todo ese término o todo ese conjunto de términos sería mi función x de t. Entonces, pues lo que tengo que hacer es básicamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Nada más que con el seno no tengo aquí el componente imaginario, tengo simplemente un medio. Y en el otro era j sobre 2. Y ahora, además de evaluar también en S más J alfa y en S menos J alfa, quien lo separa es la sumatoria y no la resta. Entonces, estamos haciendo básicamente lo mismo que en la multiplicación por seno, pero en lugar de sumar la evaluación de los conjugados, perdón, en lugar de restarla, la sumo. Y en la parte del coeficiente que multiplica a esa sustitución, ya no tengo la componente imaginaria, sino simplemente tengo la componente real, que es de un medio, ¿sale? Y se aplicaría pues exactamente igual. Pero igual, para no tener el desarrollo aquí a la carrera, pues eso ya lo veríamos el día de mañana, ¿sale? Me dicen si ya acabaron de anotar, por favor, para poner una diapositiva más. Ya, profe. Ok, entonces, mañana, además, vamos a hacer ejemplos de la multiplicación por coseno. Vamos a ver otras dos propiedades más. Ahorita esto no lo anoté, lo vamos a ver mañana. Escalamiento en el tiempo. También vamos a ver qué es la convolución, porque de aquí parten muchas cosas de aquí al resto del semestre. Y para poder hacer las transformadas de Laplace inversas, bueno, alguna de las técnicas, perdón, para poder obtener la transformada de Laplace inversa, porque hay varias. Entonces, tarea. De estas propiedades, no todas las tablas lo traen. Hay algunas tablas que son precisamente tablas de propiedades de la transformada de Laplace. No es para entregar, es para que las tengan, porque pues las vamos a estar utilizando. La otra tarea, y esto es para mañana, la otra tarea es ya sea repasar, recordar, estudiar o aprender, porque eso ya lo debieron de haber visto, la técnica de expansión de fracciones parciales. Eso se ve en álgebra, ¿verdad? Álgebra tal cual, no sé, ni siquiera es álgebra lineal, es álgebra. Entonces, ¿cómo separar una fracción en fracciones parciales? Aquí el chiste es separarlo en fracciones, digamos, más sencillas y que podamos hacer el procedimiento más fácil, ¿no? Estas las vamos a utilizar para la transformada de Laplace inversa, que por si las dudas de una vez se los encargo, porque
probablemente empecemos mañana, si acabamos con los ejemplos de las propiedades que faltan. Y si no, de todos modos, para que ya lo tengan presente, que lo vamos a necesitar, por eso es para mañana, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Ok, entonces, importante que repasen eso, lo de las fracciones parciales. Cuando las empecemos a ver, simplemente voy a decir, esta fracción se separa así, y hay que resolverlo. Y pues ya no me voy a detener en dar explicaciones del por qué se separa así, ¿verdad? Eso ya lo deben de tener presente o estudiarlo. Entonces, si no hay ninguna otra duda, dejo de compartir en pantalla. No sé si ya anotaron la parte de la tarea. Sí, profe. Muy bien. Entonces, dejo de compartir en la pantalla y pues simplemente ya nada más es despedirme, ¿no? Entonces, nos vemos el día de mañana. Terminamos con los ejemplos de multiplicación por coseno. Nos faltaría escalamiento en el tiempo y vemos la parte de la convolución, que ahí hay pues mucho por hacer y lo vamos a estar viendo también parte del resto del semestre. Si no hay otra cosa, pues me despido. Vámonos, cuídense. Nos vemos mañana.